¿sí? Bueno, ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos distintos órganos, ¿no es cierto? Distintos sistemas. Esos órganos los distintos órganos están agrupados en lo que llamamos sistemas del organismo. Por ejemplo, el sistema cardiovascular está formado por los vasos sanguíneos, arterias, venas, capilares y el corazón. El sistema reproductor o aparato reproductor, en el caso del macho, está formado por los testículos, está formado por el epidídimo, por las glándulas anexas, por ejemplo la próstata, y por los órganos reproductores externos. Todo eso son órganos que están agrupados formando un sistema. Ahora, esos órganos, a su vez, están formados por tejidos. Y están formados por tejidos diferentes. Un órgano, por ejemplo, el estómago, ese es un órgano que pertenece al sistema digestivo. Ese estómago está formado por diferentes tejidos. Por ejemplo, puede haber un tejido muscular que va a ayudar en la contracción para que ese alimento que llegó pueda ser macerado. Pero no es lo único que tiene el estómago, porque el estómago también tiene glándulas y esas glándulas tienen que secretar productos para que ese alimento que llegó con esa fuerza muscular también pueda ser quebrado químicamente a través de las enzimas que se segregan. Y también tiene que haber otros tipos celulares que están encargados de mandar información al cerebro, mandar información a las células más próximas para decirle, para contarle cuánto está de lleno ese estómago, para mandarle la información de que ya está repleto o que está vacío. Y esas son todos tejidos diferentes que están conformando un órgano. Por ejemplo, el sistema locomotor está formado por diferentes tejidos, es lo que nos permite a nosotros mover. Ese sistema locomotor está formado, si yo pienso, está formado por hueso, pero el hueso es lo que da el sustento para que las estructuras se mantengan. Pero en realidad el hueso por sí solo no se mueve, entonces necesita que existan una combinación de tejidos, por ejemplo, tejidos que están uniendo los huesos, como son los ligamentos, tejido muscular que con su contracción permite ese movimiento que estamos hablando, y también hay otro tejido, que es un tejido cartilaginoso, que es el que está entre las articulaciones y que permite que esos huesos, que son tejidos duros, no estén en el roce constante y eso provoque dolor. Entonces, cuando nosotros hablamos de una estructura en el organismo, siempre nos tenemos que hacer a la idea de que no existe un solo tejido, sino que hay una combinación de tejidos para que ese órgano cumpla una función. Entonces, esos tejidos, a su vez, para hacer un poco más complejo todo esto, está formado por células, porque ustedes saben, un tejido es un conjunto de células. Ahora, ese conjunto de células no necesariamente son todas iguales, sino que hay tejidos que están formados por células que son todas iguales, pero hay tejidos que están formados por muchas
muchas células que son todas diferentes. Un ejemplo de un tejido que está formado por células que se parecen entre ellas, son todas iguales y están muy juntitas unas con otras, es un tejido que vamos a ver hoy no, sino la próxima clase que tengan conmigo. Y hoy vamos a ver tejidos que están formados por diferentes células. Por ejemplo, nosotros no vamos a analizar porque en realidad no es algo que a ustedes les interese directamente, pero me va a servir de ejemplo para para hacer que ustedes me interpreten. El tejido nervioso ese que está acá dentro del cráneo de los individuos, de los animales, está formado, porque si yo les pregunto a ustedes cuál es la célula del tejido nervioso, ¿ustedes qué me dirían? ¿Las neuronas? La neurona, exactamente. Ahora, perfecto esa respuesta. La neurona es la célula que representa el tejido nervioso, pero no es la única célula, porque todo el tejido nervioso no tiene solamente neuronas, sino que tiene otras células que le ayudan a la neurona, que la nutren, que la protegen para que ella no se muera, porque es una célula que en general no se reproduce, no se multiplica. Entonces hay muchas células que están asistiendo a esa célula que es tan, pero tan perfecta y tan especializada, porque ella lo que tiene que hacer es pasar la información de una neurona a otra neurona, y esa es la función que tiene. Ahora, no puede hacer nada más que eso, entonces tiene que haber otras células que le ayuden a nutrirse, que le alcancen los nutrientes donde ella está, que la protejan, que la defiendan de procesos, por ejemplo, infecciosos, porque ella no puede hacer más nada que transmitir esa información. Entonces, en resumen, el tejido hay algunos tejidos que están formados por células que son iguales, como es, por ejemplo, si nosotros nos imaginamos la piel tiene células que son muy parecidas entre ellas, la parte superficial, y el tejido nervioso que tiene muchas células que no son solamente neuronas, sino que tienen otras funciones. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en esta introducción nos sirve a nosotros para posicionarnos y para tener una idea de lo que vamos a trabajar. Ahora yo voy a intentar compartir una pantalla que tengo, a ver si voy a conseguir, porque no soy muy experta con este tema del Zoom. Yo estoy más acostumbrada con el Meet, pero voy a tratar de escribir y si no, ustedes me van a ayudar. A ver, voy a compartir pantalla. Bueno, ustedes, ahora yo no los veo a ustedes, pero ustedes díganme si ustedes ven mi pantalla. ¿Ustedes ven mi pantalla? No, profe. ¿No la ven? No, profe. A ver, ¿qué estaré haciendo mal? A ver, aceptar. Compartir. Díganme cuando la ven, ¿sí? Porque hice otra vez el proceso. ¿No? No, profe. Yo tengo un mensaje, a ver si ustedes que son más expertos en esto, que me dice así: no se pudo iniciar la función de compartir pantalla, inténtenlo de nuevo más tarde. Le pongo a aceptar, vuelvo a hacer otra vez el compartir
Profe, creo que Biglia le tiene que ser el anfitrión, le tiene que permitir que usted comparta la pantalla. Ah, está. ¿Y lo puede hacer? ¿Será que lo puede hacer ahora? A ver. Biglia, ¿quién es Biglia? ¿Biglia es un compañero de ustedes? Sí, profe. Sí, Sí, profe, profe. nuestro compañero José. José, ¿vos podés hacer eso? José, ¿vos estás ahí? Sí, profe. ¿Pruebe ahora? A ver. Pongo otra vez todo nuevo. Ahí lo hice otra vez. ¿Ya apareció o no? No. Todavía no, profe. No, profe. Y entonces me dice que hay un código de error y me dice que no, inténtelo más tarde y no sé qué más hacer entonces. ¿Me podés ayudar, José? ¿Qué debería hacer, chicos? ¿Y no le Acá podés está. hacer anfitrión a la profe? Eso estoy buscando, no me acuerdo cómo se hacía. Bueno, esperamos. Luca, ¿vos sabés cómo era? También estoy viendo eso. Pero es que Tenés si que él ir a, serían las opciones. tenés que ir a la lista de participantes y ahí poner los 3 puntitos o más y ahí le puedes poner como anfitrión o coanfitrión. Yo sigo las indicaciones de ustedes cuando me digan, ¿eh? Ahí va, Ahí está, profe. sí, ahí está, profe. ¿Y pruebo otra vez? Sí, sí. Ahí apareció. No, profe. ¿Y entonces qué hago? A ver esas cabecitas. Profe, ¿puede explicar cómo hizo para compartir pantalla? Y ahí le digo si hizo bien. Bueno, entonces espera, voy a empezar otra vez. Acá yo en la barra de abajo tengo una opción que dice compartir pantalla. Ajá, ¿Sí? Bueno, sí, sí. clico ahí en la opción de compartir pantalla y me abre una ventana donde yo veo mi PowerPoint, veo otras cosas y veo el PowerPoint. Arriba a la izquierda te va a decir pantalla con negrita. En Ajá. ese mismo cuadrito, apretá ahí. Arriba a la izquierda, Sí, ajá, del cuadrito. donde dice pantalla, tengo que apretar. Sí, y ahí busca tu PowerPoint y ahí vas a poder proyectar. A ver, hay uno de los cuadritos, a ver, pero me dice pantalla, compartir, y me dice otra vez que no se puede hacer eso. A ver, si lo intento una vez más. Yo visualizo el PowerPoint mío, hasta ahí llegué, pero ustedes no ven lo que yo estoy queriendo compartir, porque él me pasa enseguida un mensaje que no se puede hacer eso. Profe, ¿y si cierra y abre el Zoom de vuelta? Salimos todo y volvemos a entrar. ¿Sí? Bueno, lo hacemos. ¿Por qué será eso que pasa? No me habría pasado antes. ¿Les parece que hagamos así entonces? Salgo, cierro y vuelvo a entrar, ¿sí? Sí, sí, salimos. Una idea de cómo están conformados los tejidos, de tener una idea general que los tejidos están conformados por células, decíamos, y esas células no siempre son todas iguales, sino que pueden ser todas iguales, pero también hay tejidos que tienen células que son muy diferentes entre ellas. Entonces yo les voy a mostrar algunas
algunas imágenes para que podamos ir teniendo algún tipo de representación gráfica también. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer. Compartir. Ahora sí, ¿ustedes ven mi pantalla? Sí, profe, ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a avanzar para que no se nos vaya mucho el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer en esta primera clase es analizar algunas características de algunos tejidos y vamos a decir que el organismo de los animales está compuesto por 4 tejidos básicos. Esos tejidos básicos se llaman tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Este tejido, que es el tejido nervioso, nosotros no lo vamos a analizar porque ustedes no tienen una aplicación del tejido nervioso en la parte de producción. Si bien es importante es muy importante para el funcionamiento de todo el organismo, desde el punto de vista de la producción, es un tejido que nosotros no lo tocamos porque no podemos no nos interesa ese tejido para la comercialización. Y vamos a dejar este tejido que es un tejido muy importante, que es el tejido epitelial, que lo vamos a describir en las clases siguientes. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer algunos comentarios con respecto a estos 2 tejidos, que son el tejido conectivo y el tejido muscular. Este primer tejido, que es el tejido conectivo, bueno, es un tejido que está formado por células, pero como ustedes saben, las células están unas al lado de otras. Pero hay veces que en los tejidos las células no están pegadas unas con otras. Hay en tejidos que sí, pero hay en tejidos donde hay un espacio entre las células. Y ese espacio está ocupado por una sustancia que se llama sustancia intercelular, porque está entre las células. Y en esa sustancia que está entre las células existen fibras y existe el componente de ese espacio que se llama sustancia fundamental. Entonces, para aquel que no entendió, que parece un trabalengua, las células están separadas por un espacio que se llama espacio intercelular. Y ese espacio intercelular está constituido por fibras y por una sustancia, porque las células necesitan comunicarse, no es que hay aire entre esos espacios, sino que hay una sustancia que se llama sustancia fundamental. Ese tejido conectivo, si nosotros queremos representarlo para imaginarnos, ya que no lo podemos ver acá, es un tejido que está puesto así, que esta sería una representación que no nos vamos a olvidar, donde cada uno de los elementos de este postre está constituido por frutas y esas frutas tienen colores y tamaños diferentes. Esas frutas que tienen colores y tamaños diferentes serían las células del tejido conectivo. Y la gelatina, que acá en este caso se usa una gelatina sin color, vendría a representar lo que llamamos sustancia fundamental. Esa sustancia fundamental tiene algunas características en el tejido conectivo que puede ser un poco más líquida o un poco más sólida. Entonces utilizo este último gráfico que está acá en esta diapositiva para representar en este plato las diferentes formas que tienen las células que están puestas por las verduras de este plato. Las fibras están representadas por los fideos largos que contiene este plato y la parte de sustancia fundamental está compuesta
por el líquido del plato, que acá es más líquido que acá en este postre. ¿Se entiende? ¿Están ahí? Sí, creo que se entiende. Bueno. Vamos a seguir porque en este tejido conectivo va a ser diferente en lo que nosotros vamos a ver en la clase que viene, donde vamos a ver un tejido epitelial que está constituido por células o por galletitas, en este caso, que son todas iguales y están unas al lado de otras. Y este tejido conectivo que vamos a ver hoy, que está representado por células diferentes, y esas células están en un paquete que les permiten movimiento. Hay espacios entre ellas, y ese espacio entre ellas está compuesto por la sustancia fundamental, que a su vez tiene fibras en su interior. Ese tejido conectivo, de acuerdo a la cantidad de células que tenga, de acuerdo a la proporción de células, sustancia fundamental y fibra, va a ir variando de características. Entonces, cuando tiene muchas fibras, nosotros decimos que es un tejido conectivo de tipo fibroso. Y tiene muchas fibras porque eso le da una resistencia diferente. Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, los ligamentos, esos ligamentos están constituidos por muchas fibras más que células, y esas fibras tienen un orden, una disposición sumamente ordenada que ayuda al movimiento. Ahora, hay veces, por ejemplo, que hay mucha sustancia fundamental y hay menos fibras y menos células, y eso le va a dar características más flojas al tejido, y ese tejido conectivo que tiene mucha sustancia fundamental aparece, por ejemplo, en los embriones, cuando aparece el desarrollo de los animales, donde todo se está moldeando. Entonces todavía el tejido no adquiere las características de un tejido maduro. El tejido adiposo es un ejemplo también de tejido conectivo. Nosotros vamos a tener células adiposas que se llaman adipocitos, que lo vamos a ver al final de la clase, y esas células adiposas están juntas, todas juntas, y son bastante parecidas entre ellas y tienen muchos lípidos en su citoplasma. Ahora, fíjense que acá también aparece un tejido que ustedes lo conocen, que es el tejido cartilaginoso y el tejido óseo que está formando los huesos. Esos también son tejidos que son tejidos conectivos, son variedades del tejido conectivo que tienen características particulares. Hay otro tejido más que también es una variedad del tejido conectivo, porque nosotros dijimos que el tejido conectivo es un tejido básico, pero que tiene variedades. El tejido adiposo es una variedad, el tejido cartilaginoso, el tejido óseo son variedades. Y un tejido que es una variedad del tejido conectivo es la sangre, donde las células, los eritrocitos y los glóbulos blancos están inmersos en una sustancia fundamental que es líquida, que es el plasma sanguíneo. Eso le da características particulares al tejido que va a transcurrir a través de los vasos sanguíneos. Esto es una imagen, como se ve en el microscopio, de las células y las fibras que están presentes en un ordenamiento, por ejemplo, en la córnea, en la parte delantera de los ojos, en la parte del frente de los ojos, y esas fibras se van a disponer en forma ordenada, y cuando esas fibras pierden ese orden, aparecen algunas enfermedades que
nosotros los veterinarios tenemos que tratarlas, porque son patologías que impiden la correcta visualización de los objetos. Entonces, el tejido tiene que estar en perfectas condiciones, porque si no aparecen patologías. Esto era lo que decíamos anteriormente de la presencia y cómo el tejido conectivo, de acuerdo al componente que predomina, va a ir variando su estructura y su función. Este es un tejido conectivo que está al finalizar los músculos y que permiten la inserción de los músculos en los huesos y va a formar lo que se llaman los ligamentos y tendones. Y ese tejido conectivo que está formando los ligamentos y tendones tiene muchas fibras y la tiene poca sustancia fundamental y menos cantidad de células, pero lo que predomina son las fibras del tejido conectivo y esas fibras están orientadas de tal forma que permitan la tracción, la contracción muscular para facilitar el desplazamiento. Bueno, ustedes saben, ustedes lo conocen y este es uno de los mayores problemas que tuvo este jugador muy conocido, Gago, que tuvo problemas ¿en dónde? Justamente en el tejido conectivo que forma parte de la articulación acá del tobillo y que va a formar un ligamento que se llama, un tendón que se llama tendón de Aquiles, que en algún momento le trajo muchas complicaciones, entre las muchas que tuvo, donde las fibras se fracturaron, se rompieron, y ese ligamento perdió la posibilidad de hacer esa correcta inserción en el hueso para poder realizar la contracción. Bueno, vamos a ver. Antes de que siga, hay un chico que está queriendo entrar. Bueno, voy a salir de acá un ratito. A ver, que yo no lo veo. ¿Sí? Ahora sí. Otra vez volví a mi pantalla, ¿sí? ¿La ves? Sí, profe, se ve. Bien. Sí, profe. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a describir algunas características del tejido cartilaginoso. Dijimos que ahí hay otro que quiere entrar. No sé, a mí me avisó uno, Obregón. Ajá, parece que hay alguien. Bien. Ahora espero que... Muy bien. Volvemos entonces. Nosotros dijimos que el tejido cartilaginoso es una variedad del tejido conectivo, lo mismo que el tejido óseo, el tejido sanguíneo, el tejido adiposo. Ese tejido cartilaginoso tiene algunas características, porque si nosotros pensamos en el cartílago, vamos a ver que tiene una consistencia más rígida que los otros tejidos, pero no es tan dura como es el tejido óseo. La función que tiene el tejido cartilaginoso es colocarse entre los huesos para facilitar el deslizamiento, para facilitar la presión que existe, y eso entonces disminuye el rozamiento entre los huesos y disminuye el dolor si las superficies que están en contacto es como que están amortiguadas. Eso va a facilitar el desplazamiento. Ahora, el tejido cartilaginoso también es un tejido sumamente importante en el principio del desarrollo, porque los huesos largos que nosotros tenemos y que tienen los animales, como son, por ejemplo, el húmero, la tibia, el fémur, antes de ser hueso, fueron cartílagos.
Después se convirtieron en hueso porque se transformaron. Pero son dos tejidos diferentes. El tejido cartilaginoso y el tejido óseo son tejidos diferentes. Pero es verdad que el tejido óseo de los huesos largos comienza siendo cartílago antes en la etapa embrional. Y después cambia sus células y se osifica. Las células que tiene el tejido cartilaginoso se llaman condrocitos. Y esos condrocitos son los que van a elaborar esa sustancia fundamental que está separando una célula de otra. Ese tejido cartilaginoso, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en las extremidades de los huesos largos, porque es ahí donde va a proteger y va a hacer que ese movimiento constante no esté dañando y provocando dolor, sino que sea una superficie lisa que permita amortiguar el peso y facilitar ese movimiento que tiene. Entonces nosotros vamos a tener en el extremo de los huesos largos, vamos a tener cartílago y vamos a tener también presente cartílago separando en algunas articulaciones que tienen cartílago que está amortiguando en gran medida, como es la articulación esta de la rodilla, que va a formar los meniscos. Entonces nosotros vamos a ver que separan los dos extremos del fémur y de la tibia la presencia de cartílago. Nosotros también asociamos, si nosotros podemos ver que es diferente, si nosotros recordamos cuando ustedes cocinan, ¿no es cierto? Yo quiero pensar que ustedes cocinan también. Entonces vamos a ver en los pollos, por ejemplo, en el extremo de los huesos, ese tejido blanco nacarado que existe en esa superficie que a veces se desprende con más facilidad, está constituida por tejido cartilaginoso y el resto de la estructura es tejido óseo. Ese tejido cartilaginoso es tan importante que en algunos animales, solamente como dato para que ustedes no se olviden, hay algunos animales que tienen el esqueleto que está formado exclusivamente de cartílago, que no hay hueso, como por ejemplo son el tiburón o la raya, donde no hay tejido óseo, sino que solamente es tejido cartilaginoso. Bueno, ¿qué es lo más importante del cartílago? En realidad todas las cosas son importantes, pero lo que llama mucho la atención es lo que queda entre célula y célula, que se llama matriz cartilaginosa. A ver, me parece que hay alguien más que quiera entrar. Bien. Esa matriz cartilaginosa es muy importante porque el cartílago es un tejido que no tiene una llegada de vasos sanguíneos, sino que van a llegar los vasos sanguíneos muy en la periferia y se va a difundir los nutrientes que necesita la célula a través de ese espacio que está ocupado por la matriz o por la sustancia fundamental, que es lo mismo. Entonces, ese cartílago tiene un alto contenido de agua y esa cantidad de agua está fijada a la matriz por los constituyentes químicos que tiene la matriz, que son proteínas y que son glúcidos que atrapan el agua y los nutrientes y los difunden a las partes más profundas del cartílago donde los vasos sanguíneos no llegan. Fíjense, el contenido de agua que tiene un cartílago es alto con respecto a la cantidad de células que tiene. Y la sustancia fundamental, la sustancia entre células, está constituido por sustancias químicas, por proteínas, por colágeno, por una combinación de proteínas y glúcidos
que permiten que el agua esa y los nutrientes puedan difundir. Bueno, solamente como detalle, dijimos que el cartílago está acá en la extremidad de los huesos largos para facilitar el movimiento articular. Pero no es el único lugar donde está, sino también está puesto, por ejemplo, acá en la laringe. Si nosotros nos tocamos acá y nos apretamos un poquito, nos va a doler, pero vamos a ver que hay una estructura que es un poco más blanda que el hueso. Y también lo tenemos en la tráquea, porque el cartílago permite que la tráquea esté abierta, porque cuando nosotros hacemos la inspiración y la expiración, cuando sacamos el aire, esas paredes no colapsen, no contacten entre ellas. ¿Y quién mantiene abierto eso? La estructura cartilaginosa de la tráquea. A ustedes que les gustan los perros también, si ustedes tienen una mascota, pueden tocarle la oreja y van a ver que la oreja es maleable, pero no es tan blandita, pero tampoco es tan rígida. Y esa oreja tiene también una estructura cartilaginosa. Y varía un poco en sus componentes, varía un poco, es una variedad de un cartílago, pero que momentáneamente ese detalle no nos interesa, sino saber qué es cartílago. Y si nosotros pensamos también en la columna vertebral, entre las vértebras hay otro tipo de cartílago un poquito diferente a ese que está acá en la tráquea, un poquito diferente a ese que está acá en los huesos, pero es un cartílago que cumple las mismas funciones. Esos discos intervertebrales están constituidos por tejido cartilaginoso que permite que las vértebras estén apoyadas sobre esos discos y que cuando nosotros nos movemos, flexionamos, nos agachamos, nos enderezamos, eso no tenga un roce constante y no nos provoque dolor. Bueno, acá está la presencia del cartílago en el extremo de las articulaciones, ¿sí? Formando parte de esas articulaciones. Otro lugar donde está también es en la parte de la nariz. Nosotros nos tocamos, podemos sentir ahí la presencia de cartílago formando parte de la tráquea y los bronquios, antes, cuando apenas ingresan al pulmón, y después lo van a ir perdiendo porque eso va disminuyendo hacia la parte respiratoria. Esta es una imagen de cómo se ve el cartílago. Es un tipo de cartílago el más abundante que se llama cartílago hialino, como se ve en el microscopio. Y estas son las células, estos son los núcleos de las células. Y acá se ve en color violeta o un color más bien fucsia. Ustedes ven la sustancia que hay entre célula y célula. Y esa sustancia es la que difunde los nutrientes y el agua, la que retiene el agua y los nutrientes para que estas células puedan ser mantenidas vivas. En las articulaciones, con el paso del tiempo, ese cartílago va a ir perdiendo esa vitalidad y esta sustancia va a ir envejeciendo, esta sustancia que está entre las células, y va a ir perdiendo la capacidad de difundir los nutrientes, y ese cartílago va a ir disminuyendo su tamaño, las células ya no se van a multiplicar, y entonces aparecen algunas patologías en las articulaciones que se denominan, que están en una gran cantidad de enfermedades que están agrupadas bajo un nombre general que se llama artrosis. ¿Sí? Ahora, el cartílago también es un tejido que es sumamente importante y que a ustedes les interesa saber que es un tejido donde muchas hormonas que fabrica el organismo, sobre todo en el periodo desde el que inicia el crecimiento hasta la pubertad, que es cuando cuando los animales dejan de tener esa velocidad de crecimiento,
es en el cartílago donde van a actuar las hormonas. Y hay una hormona que después la vamos a ver que se llama hormona del crecimiento. ¿Y qué es lo que hace esa hormona del crecimiento? Va a ir a trabajar sobre el cartílago que está en los huesos largos, en el extremo de los huesos largos, y va a provocar el estímulo necesario para que ese hueso pueda ir creciendo. ¿Y eso qué permite? Permite que nosotros consigamos una mayor altura, nosotros o los animales, no sean individuos pequeños, sino que puedan desarrollarse todo lo que el genotipo les permite. Entonces, resumiendo lo que dije, el tejido cartilaginoso es un tejido sumamente importante porque es ahí donde va a trabajar la hormona del crecimiento, provocando el estímulo necesario para que la célula se multiplique, y ese cartílago que está en el extremo de los huesos largos se estire, permita el crecimiento largo del hueso y nosotros consigamos más altura. Muchas hormonas trabajan sobre esa región. Y hay otra hormona que cuando comienza la pubertad, nuestra velocidad de crecimiento y la velocidad de crecimiento de los animales, porque pasa lo mismo, esas hormonas que son, sobre todo la hormona femenina, que es el estrógeno, que va a ir a trabajar también sobre el cartílago, pero va a ir cerrando las posibilidades de crecer. Entonces, ese estímulo que estaba haciendo la hormona del crecimiento sobre el cartílago, en cierta forma se va a ir bloqueando por la presencia de estrógenos que se están secretando ya en un ovario que está comenzando a ciclar. Esos estrógenos van a ir cerrando esa posibilidad y el individuo va a ir de a poco dejando de crecer. La presencia de estrógenos y posteriormente en los machos la presencia de testosterona va a hacer que esa etapa de crecimiento vaya llegando a su fin. Porque nosotros y los animales no crecemos toda la vida, sino que el crecimiento se realiza hasta la etapa que está alrededor de la pubertad. Bueno, esto es para mostrar nomás cuando ese cartílago de las articulaciones comienza a dañarse, comienza a envejecerse y comienzan a llegar vasos sanguíneos que él normalmente no los tiene, comienza a morir ese cartílago y eso hace que desaparezca el cartílago y ese cartílago sea reemplazado por hueso. Y esas superficies articulares entonces estén en contacto entre ellas y eso provoque dolor. Todo eso es lo que se llama una patología inflamatoria que se llama osteoartritis. Bueno, vamos a dejar el tejido cartilaginoso y vamos a ir al tejido óseo y vamos a ver algunas características que ustedes saben, pero las vamos a ordenar. Ustedes ven que nosotros digo, porque incluyo a todos los animales, tenemos huesos que tienen formas diferentes. Hay huesos largos, hay huesos planos, por ejemplo, como es el hueso de acá de la escápula. Hay huesos cortos, como son los huesos de las vértebras, ¿sí? Y estos huesos largos como es el hueso, el húmero, por ejemplo, o el fémur en este caso, que está representado. Ahora, el tejido que compone el hueso se llama tejido óseo. Pero ese tejido óseo no es exactamente lo mismo en todos los huesos. Va a variar si el hueso es largo, si es corto. La proporción de estos tejidos que forman el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso en los huesos va a variar.
Por ejemplo, en un hueso largo como es el fémur o es el húmero, la proporción de tejido óseo compacto es mayor con respecto a la del tejido óseo esponjoso. Ahora, si yo pienso en los huesos de la cabeza, que son huesos planos, estos huesos tienen una gran proporción de tejido óseo esponjoso, ¿sí? Entonces vamos a ver el tejido óseo compacto, que es el que predomina en los huesos largos. Esos huesos largos, bueno, ustedes después van a ver anatómicamente, porque a nosotros nos va a interesar la constitución de este tejido, porque después van a aplicar directamente a la parte de evaluación externa del animal, en lo que son los aplomos. Esta es una demostración de cómo un tejido está constituido por diferentes elementos. No es todo lo mismo. A título de información podemos ver que acá hay un tejido cartilaginoso en el extremo. Acá este hueso tiene un tejido óseo que es esponjoso en la extremidad, pero es un tejido óseo compacto en el cuerpo del hueso, en lo que se llama la diáfisis del hueso. Y no está solo, sino que a su vez tiene una membrana que ustedes generalmente la descubren cuando están comiendo un asado, que el hueso no está solo, sino que tiene una membrana que lo está recubriendo, que se llama periósteo, y que cuando comemos justamente lo podemos desprender. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay entre el tejido óseo y el tejido cartilaginoso? Es que la dureza del tejido óseo es muy superior a la del tejido cartilaginoso. Y esa dureza, ¿por qué es? Porque esa sustancia que está entre célula y célula, que es la sustancia intercelular, está constituida por una matriz orgánica, pero que en esa matriz orgánica se le agregaron también sales inorgánicas. Y de esas sales inorgánicas hay una sal que es el fosfato de calcio, que es el que está depositado y le da esa dureza al tejido óseo. Bueno, acá está la composición, la cantidad de fosfato de calcio, pero no es la única sal, pero esta es la más importante desde el punto de vista de cantidades. La mayor reserva de calcio en el organismo está puesta ahí en los huesos. Esta es una imagen para ver la composición, cómo se ve la estructura del tejido óseo de un hueso largo. Esto es lo que está formando la pared del hueso, que es un hueso compacto, pero ese hueso a su vez en la parte interna deja un espacio que está ocupado por la médula ósea. Y en esa parte interna de los huesos tiene ese tejido que se llama médula ósea, que es un tejido que está fabricando los elementos de la sangre. Bueno, todo esto es el espesor de un hueso largo que está constituido por unas unidades que se repiten y que en el microscopio ustedes la ven de esta forma. Nosotros estudiamos esta estructura que es la que está representada millones de veces en la pared del hueso, y esa estructura se llama sistema de Haber. Ese sistema de Haber, acá está, por acá, hay un espacio por donde entra un vaso sanguíneo, porque este es un tejido vivo, no es un tejido muerto, sino que es un tejido que tiene células vivas. ¿Y las células dónde están? Las células son estos espacios oscuros que quedan acá y que están ocupando este lugar. Y estas que parecen como anillos acá, son las laminillas
óseas que se disponen alrededor del vaso sanguíneo para que a estas células les llegue una vascularización. Y ellas llamativamente estiran como pequeños bracitos, pequeñas prolongaciones que la acercan a este vaso sanguíneo que está acá. Y este vaso sanguíneo le nutre a esta célula, pero esta no llega, por ejemplo. Pero esta que está acá, más cerca, le pasa a esta a través de sus prolongaciones. Y esta le pasa a esta a través de sus prolongaciones, y toda esta unidad forma lo que se llama un sistema de Haber. Esto que ustedes ven acá, no sé si se llega a ver como rayos, así, son los espacios por donde transcurren esas prolongaciones que tienen las células para comunicarse con la célula anterior para que le pasen los nutrientes que le llegan a través de este vaso sanguíneo. ¿Sí? ¿Me estoy explicando hasta ahí? Sí, disculpe, profe. ¿Sí? O sea que la parte de color negro vendría a ser la célula y lo blanco la matriz. Exactamente. Entonces, acá esto es el lugar donde están las células, acá están las células, y acá es el espacio entre célula y célula, que es la matriz, solamente que esta matriz está calcificada, es una matriz sólida, no es una matriz como la matriz que tiene la sangre, que es líquida, o como la que tiene el cartílago, que es más o menos rígida. Esta es Claro, es por una la presencia de las sales. Perfecto, es por la presencia de sales. Si yo a esto le retiro las sales, esta matriz se vuelve una matriz sumamente maleable, sumamente frágil, como si fuera cartilaginosa. Entonces, acá está la matriz ósea, ¿sí? Acá está, por este espacio, este es un sistema de Haber, por este espacio transcurre un vaso sanguíneo, y acá están los lugares que ocupan las células, y estas células, todo esto en el microscopio, esto no se puede ver a simple vista, esto necesita el microscopio, o sea que son unidades muy pequeñas que se repiten en el hueso. ¿Estamos? Una pregunta. ¿Sí? Dijo que en el tejido óseo la diferencia era la dureza. Sí. ¿Cuál es más duro que el otro? Entre los tejidos óseos, ¿me decís? Sí, sí. Bueno, sí, el tejido óseo compacto tiene una rigidez mayor que el tejido óseo esponjoso. ¿Por qué la rigidez mayor? Porque en el tejido óseo esponjoso nosotros no vemos esta estructura. Vemos las mismas células, pero no están conformando estas unidades, sino que aparecen como si fuesen trabéculas, como si fuesen espículas. Si ustedes se imaginan alguna vez si vieron una cabeza de una vaca, de un bovino, o la misma parte, una parte de los huesos largos, hay partes donde aparecen como espículas, como si estuvieran así. Y esas espículas son más frágiles que estas estructuras que están bien compactadas en el tejido óseo compacto. ¿Sí? Vamos a ver, creo a ver si tengo, a ver, no tengo una fotografía anatómica, pero si ustedes miran esta parte interna de los huesos, en esta parte interna del hueso hay parte del tejido óseo que no es compacto, sino que es tejido óseo esponjoso. ¿Y por qué hay tejido óseo esponjoso en la parte interna? Porque el tejido óseo esponjoso tiene espacio, es como si fuese una esponja, y tiene espacios entre ellos para dar espacio a la médula ósea, que es otro tejido que nos permite a nosotros tener los elementos de la sangre, ¿sí? Entonces, tiene una fragilidad mayor porque hay espacio entre sus estructuras.
No sé si me pude hacer entender. ¿Se pudo entender? ¿Chicos? ¿Puedo seguir? Sí, profe, o sea, que no siempre es 100% un tejido óseo compacto, por ejemplo, se va combinando. Exactamente, se va combinando. Los huesos largos tienen una mayor proporción de tejido óseo compacto y los huesos planos y los huesos cortos, como son los huesos de las vértebras o los huesos planos de la cabeza, por ejemplo, tienen una mayor proporción de tejido óseo esponjoso. ¿Sí? Entonces, la resistencia es diferente. El tejido óseo esponjoso tiene una resistencia comparativamente menor que un tejido óseo compacto. Pero en general los huesos tienen los dos tipos de tejido óseo. Lo que varía es la proporción que existe entre el compacto y el óseo, y el esponjoso, perdón. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Vamos al tejido muscular. El tejido muscular a nosotros nos interesa, a ustedes les interesa, a ustedes, los agrónomos, a los veterinarios, porque el tejido muscular es algo que nosotros es el interés en la producción. Pero en esta clase lo que nosotros vamos a ver es que no todos los tejidos musculares son iguales. Lo mismo que el tejido óseo no es igual en todos lados, el tejido muscular no es lo mismo. No todos los tejidos musculares son lo mismo. Por ejemplo, el corazón está formado por un tejido muscular que es diferente al que nosotros producimos para comercializar, que es el tejido muscular que forma la res, que es igual al tejido muscular que está aumentado en esta persona que está entrenando, por ejemplo, o en estos animales que está destinado a una exigencia deportiva grande. Estos tejidos no son lo mismo. Tampoco es lo mismo el tejido muscular que está en el estómago, por ejemplo. Ese que está ayudando con sus contracciones a que se mezcle el alimento, no es lo mismo el tejido muscular que este tejido muscular que está entrenado, ni este tejido muscular que está bombeando constantemente para que la sangre circule. Entonces, en el organismo nosotros tenemos tres tipos diferentes de músculos. Lo que se llama el tejido muscular liso, el tejido muscular estriado, que es este que entrenamos y este que producimos, y si tiene más músculo tenemos más rentabilidad, y este músculo que está acá formando el corazón. Son tres músculos diferentes. Entonces hablamos de un músculo liso que está alrededor de las vísceras, se llama alrededor del esófago, alrededor del estómago, alrededor en la pared del intestino. Este músculo, que es el músculo que está rodeando los huesos, que es el músculo esquelético, y este músculo que está formando el corazón, que se llama músculo cardíaco. Entonces tenemos músculos diferentes. Solamente a modo de ilustración, este músculo liso que está alrededor de las paredes de los órganos huecos, como por ejemplo el esófago, el estómago, el intestino, el útero, en el caso de la hembra, está formado por unas células que tienen esta forma, como si fuese una forma
ahusada, con los extremos acá estrechos, y la parte central, que es donde se ubica el núcleo, un poco más enganchada. Y los elementos que le permiten la contracción a estas células tienen una disposición así, entrecruzada. Estos elementos, que se llaman filamentos, se entrecruzan entre ellos de esta forma en el citoplasma de la célula y permite que esta célula se contraiga en todas direcciones. Es como si yo arrugo un papel y hago así. Ese es el tipo de contracción que tiene el músculo que está puesto en el estómago, en el intestino. Se contrae en todo sentido. ¿Por qué? Porque los filamentos contráctiles están entrecruzados. Entonces, el tipo de contracción de este músculo puede ser una contracción sostenida, una contracción lenta, una contracción que tiene un bajo consumo de energía. Y si nosotros pensamos si alguna vez tuvimos alguna descompostura y tuvimos esas contracciones que sentimos en el aparato digestivo a nivel del intestino, que es como que se nos pone dura de a ratos así la parte intestinal, es por la contracción de estas células, porque hace así como que disminuye todo su tamaño en varios sentidos y ese es el tipo de contracción que tiene. Nosotros a ese músculo no lo manejamos con la voluntad, porque eso no depende del sistema nervioso somático, sino que depende de un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que nosotros no lo podemos controlar. Lo mismo, el mismo sistema que inerva el corazón va a inervar la parte de la musculatura lisa y entonces nosotros no podemos controlarlo a voluntad. A diferencia del músculo que entrenamos, el músculo que comercializamos, que si queremos contraerlo, lo contraemos, y si queremos extenderlo, lo extendemos, porque la inervación es diferente. Este es el músculo que nos interesa desde el punto de vista de la producción, que es el músculo esquelético estriado. Y es el músculo que está en relación a los huesos. Es el músculo que pertenece al aparato locomotor. Y es un tejido muscular que está formado por células musculares, que son células largas, que tienen muchos núcleos, y que tienen sus elementos, sus filamentos contráctiles dispuestos muy ordenadamente, y estas células solo se contraen en un sentido, porque si nosotros hacemos un ejercicio de contracción de un músculo, vemos que ese músculo se contrae en un solo sentido, no es que se contrae en todos los sentidos, sino que se disminuye su longitud en ese sentido. Y este es el músculo que se relaciona con el hueso a través de un tejido conectivo que tiene muchas fibras y va a formar lo que se llama el tendón o los ligamentos. Ese músculo está rodeado también por un tejido conectivo que va a separarlo en partes más pequeñas que se llaman fascículos musculares. A veces esos fascículos musculares, en algunas lesiones, se lesiona un fascículo, pero no se lesiona todo el músculo. Y eso permite el funcionamiento un poco más normal. Ahora, si se lesiona todo el músculo, ya complica más porque todos los fascículos están lastimados. ¿Alguien quiere hablar? Me parece que escuchó un micrófono. Bueno, entonces, ese músculo está rodeado por tejido conectivo y ese tejido conectivo, así como ustedes ven acá, que es la parte más clara, es el que le va a llevar vasos sanguíneos hacia adentro y va a permitir la nutrición de estos
fascículos, de estos fascículos que vemos acá, y dentro de esos fascículos está la fibra muscular o célula muscular. Cuando nosotros hablamos en el músculo de célula muscular, a veces decimos fibra muscular por la longitud que tiene, pero es una célula, ¿sí? Entonces acá vemos la célula esa, que en realidad no le vemos límites a esa célula porque aparecen como células muy largas, que tienen sus núcleos ya no en el centro, sino en la periferia. Estos son los núcleos, y no tienen un solo núcleo porque son células largas justamente, y un solo núcleo no podría atender a todo ese citoplasma, sino que necesita tener varios núcleos que se van a ir sumando para atender las distintas porciones del citoplasma. No todas las células o no todas las fibras en el músculo son iguales. Hay algunas células o fibras, acuérdense que son sinónimos, que son diferentes. ¿Y les importa a ustedes saber que es diferente? Tal vez les importe saber que son diferentes, que no son todas iguales, porque las fibras crecen en forma distinta, dependiendo si son fibras de tipo 1 y fibras de tipo 2. ¿Y para qué ustedes querrían saber esto y dónde estaría la aplicación de saber, de tener este conocimiento? Es que estas fibras se comienzan a formar en la etapa de gestación de ese individuo, de ese animal. Entonces nosotros vamos a tener que esas fibras comienzan a formarse cuando la vaca o cuando la oveja está gestando su cría, y si estas fibras no se forman en la cantidad suficiente, ya sea por una falta de alimentación o por un estrés, que puede ser un estrés térmico, estas fibras que son de tipo 1 se van a formar en menor cantidad. Y estas fibras que están en menor cantidad, también esa menor cantidad va a afectar la formación posterior de unas fibras que se llaman de tipo 2, y entonces nosotros vamos a tener un animal que ya en la gestación nace con una cantidad determinada de células musculares. Esas células, después del nacimiento, ya no se multiplican más. Es una de las características que tienen las células musculares. No hay una multiplicación. Entonces, existe un problema con eso. Si esas células no se multiplican, nosotros crecemos en base al aumento de tamaño. Nuestros animales crecen en base al aumento de tamaño. Ahora, vamos a suponer que yo tenga en un animal adulto, vamos a suponer un número fácil, 20 fibras de tipo 1 y 40 fibras de tipo 2. Esas células van a poder crecer, claramente van a poder crecer con alimento hasta cierto punto, pero va a llegar un momento que todo eso tiene un límite. El animal que va a tener más posibilidades de crecer, si yo tengo un animal que tiene 60 de estas fibras y 120 de otras, el que va a tener más posibilidades de crecer es el que tiene más cantidad de células. Porque los dos pueden tener un tamaño parecido, pero la calidad de carne va a ser diferente. En este que tiene muchas células que no son tan grandes, en este que tiene el mismo tamaño, pero sus células son grandes, y que me va a dar una calidad de carne de inferior calidad, porque lo más probable es que al corte estas fibras sean fibras más grandes, tengan una mayor dureza
tengan células que tienen un menor contenido de lípidos en su citoplasma, y eso va a alterar. Entonces, volviendo, el tejido muscular, en resumen, se define la presencia de este tejido se define en la etapa embrionaria. Lo que no se formó en la etapa embrionaria, después no se forma más. Después del nacimiento aumenta el tamaño, pero no la cantidad de células. Por eso, también cuando se lastima el músculo, hay un daño grave, ese músculo no se repone con un tejido cicatrizal, pero no se repone músculo porque las células no se pueden multiplicar. Entonces, ese tejido muscular que a nosotros nos interesa, nosotros tenemos que saber que si nosotros le cuidamos a la mamá que está gestando, podemos tener un recién nacido con una cantidad de fibras musculares de tipo 1 y de tipo 2 importante, que le va a dar posibilidades de crecer bien y de tener una mejor calidad de carne. ¿Me puedo explicar? Profe, le pregunto algo. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Ah, bueno. La posibilidad de que un animal crezca más, digamos, está determinada por la cantidad de células musculares que tiene. La posibilidad que un animal crezca más, primero, una determinación genética, ¿sí? Nadie puede ir más allá de lo que la genética le permite expresarse. Ahora, esa expresión puede ser manipulada con diferentes elementos. Si yo le doy un alimento correcto, esa expresión genética se puede manifestar. Entonces, si yo favorezco la aparición de muchas células musculares por una buena alimentación, muchas células musculares son la cantidad correcta de células musculares, ese animal va a tener una mejor calidad de carne porque va a tener fibras musculares más pequeñas y con más elementos en el citoplasma que hacen que la carne sea más jugosa. Si ese animal le faltó una alimentación correcta durante su gestación, va a tener un menor número de células y esas células van a tratar de aumentar su tamaño, pero eso va a disminuir la calidad. El crecimiento está determinado por diferentes elementos, por la presencia de tejido, pero también está determinado por la presencia de hormonas. Entonces, existe genética, tejido, hormonas, ambiente que van a determinar cómo es el crecimiento de esos individuos. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Bueno, o sea, no quiero que lo vean como un solo elemento al tema del crecimiento, sino hay interacciones varias. Bueno, las fibras son diferentes, eso ya lo dijimos, y las fibras se estimulan diferentes porque ellas tienen como un funcionamiento que va a ser diferente de acuerdo al tipo de fibra. Esto solamente para mostrarles a ustedes que no todo el músculo tiene el mismo tipo de fibra muscular. Vamos al músculo que está presente en el corazón. El músculo que está presente, si ustedes comen el corazón, se van a dar cuenta que tiene una estructura diferente. Si ustedes observan, parece lo mismo, pero no es tan igual. Porque el músculo en realidad es diferente, tiene otra estructura que el músculo ese que estábamos hablando que rodea los huesos. Y vamos a decir algo del tejido adiposo. ¿Sí? ¿Les parece que pasemos al último tejido? Nos va a llevar 5 o 10 minutos más y terminamos. El tejido adiposo es un tejido sumamente importante.
sumamente importante porque hace falta que ese tejido adiposo esté presente en el organismo de todos los animales porque cumple funciones específicas. Ese tejido adiposo es una variedad del tejido conectivo y está formado por células que tienen lípidos en su citoplasma. Y esos lípidos tienen la función de ser la reserva de energía del organismo, que en la medida que el cuerpo lo necesita y no tiene posibilidades externas, extrae esa reserva para su funcionamiento. Ese tejido adiposo también tiene funciones de amortiguar, porque está protegiendo órganos como por ejemplo los riñones, órganos que están ubicados en la cavidad torácica o en la cavidad abdominal y que están protegidos por el tejido adiposo. Nos protege a nosotros porque hay tejido adiposo que está ubicado debajo de la piel, formando lo que se llama el tejido adiposo que está por debajo, que se llama subcutáneo. Y que a nosotros nos permite la evaluación de los animales del grado de lo que se llama condición corporal. Ese tejido adiposo también es importante porque estas células elaboran hormonas y hormonas que son necesarias para el funcionamiento de varias estructuras. Solamente el tejido adiposo es una complicación cuando este tejido está aumentado en su proporción. Y eso ocasiona algunos problemas de salud, sobre todo en el humano. Bueno, ese tejido adiposo, en realidad no es todo igual. Hay variedades de tejido adiposo. Hay un tejido adiposo que a nosotros, en realidad los dos tipos de tejido adiposo que existen, a nosotros nos interesa. Uno porque es la reserva del organismo y ese tejido adiposo se llama tejido adiposo grasa blanca. Y esto está formado por células, fíjense, que tiene una gran gota de lípido en su citoplasma y su núcleo está ubicado hacia la parte periférica. Estas células pueden tener desde 30 micras de diámetro o tener hasta tanto lípido que aumente su tamaño hasta 300 o 500 micras de diámetro. Estas células se caracterizan porque se forman en la gestación, en la última etapa de la gestación, y estas células, cuando el animal o nosotros tenemos un mayor peso y después disminuimos el peso, estas células lo que hacen es disminuir su citoplasma. No desaparecen, sino que disminuyen su citoplasma. Y que cuando aumentamos la cantidad de alimento que está ingresando, otra vez ellas aumentan su citoplasma. Bueno, ese tejido adiposo está en proporciones diferentes en el macho y en la hembra y se va ubicando en los órganos y en la piel, se va ubicando en momentos distintos. Es un tejido que se llama un tejido más tardío porque en la gestación él se va a formar en la última etapa. No es como el tejido muscular que en una gestación, por ejemplo, de 9 meses, el tejido muscular se forma en el primero y en el segundo trimestre. El tejido adiposo se forma en el tercer trimestre. Pero ¿qué pasó? Si acá hubo menos tejido muscular y en el segundo trimestre hubo menos tejido muscular, alguien tiene que ocupar el lugar de ese tejido muscular y como este es el último en formarse, cuando hay menos músculo, hay más células del tejido adiposo que están ocupando ese lugar.
Bueno, la función del tejido adiposo es la de reservar los triglicéridos, también va a ayudar a evitar las pérdidas de la temperatura corporal, produce hormonas, ayuda contra la presión externa, la presión mecánica externa, ¿sí? ¿Qué era lo que estuvimos mencionando recién? Ese tejido adiposo, en la medida que el animal va consumiendo, tiene un orden de deposición que nosotros lo vamos a ver después, cuando veamos cómo es no es que todos los tejidos adiposos van creciendo en el mismo orden, sino que eso tiene un ordenamiento. Hay un tejido adiposo que está creciendo debajo de la piel, hay un tejido adiposo que se va depositando alrededor de las vísceras, todo eso, y hay un tejido adiposo que se deposita alrededor del músculo, todo eso tiene una secuencia específica. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de crecimiento. Bueno, esta es la piel y como el tejido adiposo está dispuesto, que es todo esto que está acá, cómo va creciendo, ¿sí? Que genera los problemas de obesidad, ¿sí? En el hombre y en los animales. El tejido adiposo es sumamente importante porque aparte de todo eso, él va a participar en el desarrollo de una glándula que nosotros vamos a ver también, que es la glándula mamaria, y vamos a ver cómo esa glándula mamaria, aparte de tener los elementos necesarios para producir leche, ese tejido adiposo, esa glándula mamaria tiene mucho tejido adiposo, no es solamente tejido glandular que produce leche, sino que hay mucho tejido adiposo alrededor, que es el que va a posibilitar también el funcionamiento de la glándula. Acá vemos cómo el tejido adiposo se dispone alrededor de los riñones, por ejemplo, cuando nosotros faenamos, si ustedes faenan en el campo, ven, comen cordero, van a ver que los animales está en relación también a la cantidad de tejido adiposo, la cantidad de tejido adiposo que está presente alrededor de los riñones. Todo eso se puede determinar por estudios de ecografía. Este tejido dijimos que tiene poca posibilidad de dividirse después del nacimiento, pero las células viven mucho tiempo, ¿sí? Y otra cosa más que les quería contar, que no todo el tejido adiposo es lo mismo. Nosotros recién hablábamos de este, que se llama grasa blanca, pero hay otro tejido adiposo que se llama grasa parda, donde las células que tienen lípidos no lo tienen en una sola gota, sino que tienen varias gotas en el citoplasma y el núcleo está puesto en una posición central. Esta grasa se llama grasa parda y esa grasa parda tiene un funcionamiento, tiene una función diferente a esto. Esto es reserva de energía y esto es para producir calor. Estas células son sumamente importantes en los animales que hibernan, por ejemplo, los osos polares, los murciélagos, por ejemplo, y son muy importantes desde el punto de vista de la producción en los animales recién nacidos, que salen del vientre materno a una temperatura que está allá por los 39 grados aproximadamente y salen al medio ambiente donde hay una temperatura de 20 grados, de 15 grados, de 10 grados y tienen que regular su temperatura. Entonces, utilizan esa grasa parda que tiene una grasa que les permite generar calor para el mantenimiento de la temperatura. Esa grasa parda, si no está formada durante la gestación, se complica la sobrevida de los animales, sobre todo hablando de esta especie, que es la que tiene los partos cuando hay bajas temperaturas generalmente. Entonces
si ella no tiene la reserva necesaria, este cordero puede tener complicada su sobrevida porque las inclemencias del tiempo lo van a dañar porque no puede mantener su temperatura corporal. En resumen, hay dos tipos de tejido adiposo, los dos son sumamente importantes, los dos se forman durante la gestación. Si no hay alimento para la madre, la cantidad de células adiposas también va a ser menor. Si el alimento nosotros le ofrecimos a la mamá después de que se formaron las fibras musculares, la gran cantidad de células adiposas va a tapar a esas fibras musculares y proporcionalmente nosotros vamos a tener un animal que puede ser gordo, pero tener menos músculo que tejido adiposo. Y esta otra grasa, esta otro tipo de grasa parda, que es la que le sirve para mantenerse con vida, que es muy importante en los animales domésticos, sobre todo al principio de la vida postnatal, después de la gestación, después del parto, y después esa cantidad de grasa parda va a ir disminuyendo, cuando ya estén controlados todos los centros que regulan la temperatura. Bueno, creo que esa era la última que tenía para mostrarles. Voy a dejar de presentar, voy a volver con ustedes. Y voy a parar la grabación. Si ustedes me quieren preguntar algo que yo no haya sido muy clara. Si puedo contestar. Si les surge alguna curiosidad, si no se entendió, también díganme, no entendí nada. Y veo la forma de pasarles algo para que ustedes puedan orientarse más. O sea, ustedes me tienen que decir, ustedes tienen que abrir el micrófono y decirme por qué. Entonces yo puedo organizarme diferente para la próxima vez. Profe, ¿Sí? cuando usted habló sobre que el tejido muscular se contraía, Sí. esa parte me perdí un poco. ¿Y me podría explicar brevemente, si puede, esa parte? Sí. El tejido muscular depende del tejido muscular que estemos hablando. El tejido muscular que está alrededor de las vísceras, o sea, del estómago, del esófago, del intestino, está inervado por un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. Nosotros no lo controlamos. Y ese tejido, porque las células tienen elementos contráctiles dispuestos entrecruzados, la célula se contrae de esta forma. Ese es el tejido muscular que está en las vísceras. Ahora, el otro tejido, que es el tejido muscular estriado, que es el que está en relación con los huesos, que es la carne que nosotros compramos, ese tejido es un tejido que se contrae en una sola dirección, se disminuye la longitud de la célula, disminuye, y está inervado por un sistema que nosotros manejamos a voluntad, que es el sistema nervioso somático. Ese nosotros decidimos contraer o extenderlo. Ese se contrae en una sola dirección y cuando nosotros queremos. Ese es el mecanismo. Y el otro músculo, que es el músculo cardíaco, es un músculo que se contrae independiente de la voluntad. Es el mismo sistema que contrae el músculo liso de las vísceras que contrae el corazón. Nosotros no lo manejamos a voluntad. Y esa es una contracción permanente, porque hay un movimiento constante del corazón hasta que nos morimos. No sé si respondí lo que me querías preguntar, Sandrine. Sí, gracias, profe. Bueno, ¿me quieren preguntar otra cosa? Chicos, ¿sí? Profe, ¿después sube la clase al aula virtual?
¿sí? Después subo, yo le voy a pasar a Martín para que les pueda disponibilizar a ustedes, ¿sí? Porque esto va a demorar todavía un rato en procesar, así que él les va a pasar. ¿Me quieren preguntar algo? Sí, profe, yo tenía una consulta. A ver, Manuel. Usted habló de 2 tipos de tejido adiposo, ¿no? Sí. ¿Me podría nombrar de nuevo cuál es Sí, lo que se llama grasa blanca y lo que se llama grasa parda. La grasa blanca es reserva de energía. Cuanto más está en relación al nivel de nutrición también. Si come más, va a tener más tejido adiposo blanco. Y esta otra grasa, que es la grasa parda, que es la que le sirve al recién nacido para regular la temperatura en los primeros días después del nacimiento. ¿Sí? No es lo mismo. Ella está ubicada en lugares distintos, por ejemplo, está ubicada acá entre las escápulas, está ubicada acá en la parte del esternón, acá en la parte de esta articulación del hombro. Ahí está ubicada la grasa parda. Le sirve para generar calor. ¿Sí, Manuel? Sí, muy bien, profe, muchas gracias. Ahí terminé de entender. Bueno, perfecto. ¿Alguien más me quiere preguntar algo que yo no haya sido clara? Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Cuál es el primer tejido que se forma en la gestación? Porque usted dijo que el adiposo era un tejido tardío, creo. Es un tejido tardío, es un tejido tardío. En la gestación se van a ir formando, en forma, los órganos se van formando, pero no todos con la misma velocidad. El tejido que a nosotros nos interesa desde el punto de vista productivo, para no entrar en la embriología, desde el punto de vista productivo, a nosotros nos va a interesar conocer el momento de formación del tejido muscular y del tejido adiposo, porque esos son tejidos que están muy asociados con el nivel de alimentación que tiene la madre, y son células que van a tener un proceso de formación. En el caso del tejido muscular, si yo divido la gestación del bovino, que son 9 meses de gestación de la vaca, en el primer trimestre, en el mes 3 o en el mes 2, comienzan a aparecer las primeras fibras musculares, las de tipo 1. Y en el segundo trimestre, o sea, desde el mes 3 al mes 6, se completa esa formación de células musculares. Después, el tejido muscular va a crecer por aumento de tamaño de sus células, pero ya no va a haber una multiplicación celular. Y el tejido adiposo comienza a formarse a partir del mes 6 hasta el mes 9. ¿Estamos? ¿Cómo está, profe? Bueno. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa prestar atención a esos datos? Porque son los que podemos favorecer con el manejo de los animales. ¿Perfecto? ¿Alguna pregunta más? Debe haber algunas preguntas más, pero bueno, si quieren hacerlas ahora o pensarlas y hacerlas la próxima clase que nos encontremos, también puede ser, no sé, como ustedes quieran. Estoy leyendo el chat acá. Está. Bueno, si no hay